buenas tardes otra vez, bienvenidos, bienvenidas. Me toca otra vez maestro de ceremonia, presentar al doctorando, a ver si lo digo bien porque lo tengo apuntado aquí, doctorando en lingüística por la UNED y miembro de la Cátedra Cultural de Estudios Bereberes, Onaya Costa Armas, que nos va a ofrecer la charla que tienen ahí, que es ¿qué haría Franz Bopp? A ver si nos enteramos de una vez. ¿De quién es? ¿Quién es Franz Bopp? Una crítica epistemológica al estudio de la lengua aborigen de La Palma. Agradecido porque estés aquí en la cuarta edición del campus de arqueología. Los saludo a ustedes y los saludo a los miembros, a la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Y esperemos que disfruten de la charla y que nos enteremos quién es Franz Bopp. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores por continuar con este campus de arqueología de Tijarafe. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lingüística. Ya estarán un poquito cansados a lo mejor de la arqueología, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lingüística. Voy a dar una mala noticia. Franz Bopp no es un inversor alemán que viene aquí a Tijarafe a invertir en hoteles, campos de golf y todo esto. Ya veremos quién es, ¿vale? Y bueno, de lo que se trata en esta conferencia es un poco de ver cómo se ha creado el conocimiento que tenemos sobre la lengua o las lenguas aborígenes de Canarias, ¿vale? De ahí el título, que es una crítica epistemológica, pues no solo al conocimiento que tenemos sobre la lengua aborigen de La Palma, sino también del resto de lenguas aborígenes de Canarias, ¿no? Esta conferencia pues la he dividido en 4 bloques. En primer lugar vamos a hablar del problema de investigación que se nos plantea dentro de la lingüística con esta cuestión de las lenguas aborígenes, ¿no? Ya veremos ya cómo se clasifican esas lenguas, etcétera. Vamos a ver qué problema también se plantea con la filiación lingüística, es decir, qué origen tiene esa lengua o esas lenguas, ¿vale? En tercer lugar, vamos a ver qué caracterización lingüística tiene desde el punto de vista gramatical esas lenguas, cómo se organizan esas lenguas, qué gramática, cómo es su gramática. Y finalmente, pues como no podía ser de otra forma, vamos a plantear también un estudio de caso. Vamos a ver el topónimo Tijarafe qué nos dice, ¿vale? Qué menos, si nos han invitado a estas jornadas, que hablar sobre Tijarafe, ¿no? Que es un topónimo aborigen, como ustedes bien saben, ¿no? Pues bien, ¿qué sucede con el problema de investigación? Bueno, el problema que se nos plantea en Canarias es que en Canarias se habla una lengua, que es el español de Canarias, es una lengua románica, ¿no? Proviene de las lenguas romances, ¿no? Pero tiene un léxico y una onomástica. La onomástica son los nombres propios de lugar y de persona, ¿verdad? De origen prerrománico, es decir, que tienen un origen diferente, ¿vale? No son de origen romance. Luego tenemos que esas lenguas o esa lengua que se hablaba en Canarias pues murió hace varios siglos, es decir, no es una lengua viva actualmente, ¿vale? Esa lengua ya es una lengua muerta. Entonces, claro, es un problema que también se plantea con su estudio, ¿no? Luego disponemos de datos muy escasos a la hora de estudiarla, ¿vale? No tenemos una gramática, el léxico que tenemos es muy reducido, ¿vale? Y, por supuesto, tenemos la mala suerte, como les decía, de que no hubo ningún gramático, o por lo menos no se tiene constancia de que lo hubiera, como, por ejemplo, sucedió en muchas lenguas amerindias, que escribieron una gramática sobre el guanche, ¿vale? Pues bien, este fue el problema que encontró Franz Bopp, que es el padre de la gramática comparada y prácticamente el padre de la lingüística moderna, antes que Saussure, cuando estudió el gótico, que era la lengua germánica antigua, ¿vale? El gótico era una lengua de corpus de la que se tenían muy pocos textos. Y gracias al trabajo de lingüística comparada de Franz Bopp, que se hizo dentro del romanticismo alemán, él consiguió demostrar, parangonar la lengua germánica al resto de lenguas antiguas como el latín, el griego, el persa y el sánscrito. Y con ello fundó la lingüística indoeuropea, ¿vale? Entonces este problema que nosotros tenemos aquí en Canarias no es un problema nuevo, es un problema viejo de la lingüística, ¿vale? Es el primer problema, de hecho, de la lingüística. La lingüística surgió por un problema similar a este. Con lo cual, tenemos detrás una larga trayectoria de investigación para afrontar este problema. ¿Qué sucede con los restos de la lengua aborigen canaria o las lenguas aborígenes canarias? Bueno, que como sucede con muchas lenguas muertas, la toponimia es el principal legado lingüístico aborigen, ¿vale? Estamos hablando
de unas 2.200 más o menos voces que están vivas en el español de Canarias, que se usan día a día, como se usa tijarafe, ¿vale? Luego tenemos que, sin embargo, esa distribución es desigual en las islas, es decir, hay islas que tienen un montón de toponimia, por ejemplo, La Gomera, El Hierro, pese a su extensión, tienen bastante densidad de toponimia aborigen, y hay islas que tienen poca densidad, como por ejemplo Gran Canaria, ¿vale? Pero es que sucede que también en el interior de cada isla esta distribución es desigual. Si nos vamos a La Palma, vemos, eso es un mapa de calor, ¿vale? Un mapa de distribución de densidad de kernel, de probabilidad de kernel, y lo que vemos es que la toponimia aborigen se concentra en la franja central de la isla, ¿vale? Que eso seguramente se debe a procesos históricos que tuvieron lugar después de la conquista, ¿verdad? ¿Qué sucede con el huanche o las lenguas aborígenes? Que son lenguas insulares. Las lenguas insulares tenemos la suerte de que son lenguas que se han estudiado muchísimo desde la lingüística y desde la antropología. Desde los inicios de estas disciplinas hubo un interés enorme por las lenguas insulares porque estaba el contexto también del imperialismo, ¿no? del colonialismo, y se descubrieron un montón de lenguas insulares. Entonces estas lenguas están bastante estudiadas, ¿no? ¿Y qué nos dicen los estudios que se han hecho sobre lenguas insulares? Pues lo que nos dicen es que las lenguas insulares son lenguas que normalmente no son lenguas aisladas, ¿vale? ¿Qué son las lenguas aisladas? Pues por ejemplo, lenguas como el vasco. El vasco es una lengua cuyo origen se desconoce. No pertenece a una familia lingüística conocida, no tiene un antepasado conocido, sino que es una lengua completamente aislada. Bueno, pues eso solamente se ve en las islas muy grandes. Por ejemplo, el japonés es una lengua aislada. Pero claro, Japón es una isla enorme, ¿verdad? Pues fíjense que hay un 2%, del 2 al 4% de probabilidad que una lengua que esté en una isla sea una lengua aislada. Es decir, es prácticamente poco probable, ¿vale? Lo normal es que sea una lengua de contacto. Disculpen que esto... ¿Vale? ¿Qué son las lenguas de contacto? Las lenguas de contacto son lenguas que hablan un conjunto heterogéneo de pueblos que tienen lenguas distintas y utilizan una lengua común, ¿vale? Que normalmente es una lengua de comercio, una lengua empleada por un conjunto grande de población para entenderse, ¿vale? Por ejemplo, el español que llega a Canarias, el español de Canarias, es una lengua de contacto que surge con la Reconquista, ¿vale? No es castellano, por eso es incorrecto referirse al español de Canarias como castellano. Es una cosa que ha dicho el catedrático Marcial Morera, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más cosas sabemos de las lenguas insulares? Bueno, lo que sabemos es que, como les decía, lo normal es que las lenguas aisladas sean típicas de zonas montañosas. Por ejemplo, el País Vasco es una zona montañosa, ¿vale? De tal manera que lo que nos dicen es que el mar funciona más como una autopista, como una vía de comunicación para las lenguas, que como una barrera, ¿vale? Fíjense, por ejemplo, un archipiélago como Filipinas, que por supuesto es muchísimo más grande que Canarias, fíjense la variedad lingüística que tiene en su interior, ¿vale? Todas las lenguas que se hablan en Filipinas. Eso es lo normal en las islas. Pues bien, se ha hecho un estudio con 13.000 islas, estudiando las lenguas de 13.000 islas, un estudio cuantitativo importantísimo que acaba de salir, y lo que nos dicen es que las islas, al contrario de lo que se suele pensar, son focos de diversidad lingüística. ¿Cuántas lenguas se hablan en Canarias? Piensen en las comunidades que hay de italianos, de alemanes, ¿vale? Las comunidades extranjeras que hay en Canarias, de magrebíes, por ejemplo. ¿Cuántas lenguas se hablan en Canarias? Un montón. Eso es lo normal en las islas. Y lo que nos dicen es que es proporcional a la superficie. Cuanto mayores sean, más lenguas se van a hablar en ellas, ¿vale? Además nos dicen que en las islas lo normal es que hayan lenguas endémicas. ¿Qué son lenguas endémicas? Lenguas que solo se hablan en esas islas, ¿vale? Por ejemplo, el islandés es una lengua endémica de Islandia, pero no es una lengua aislada porque es una lengua germánica, ¿vale? Es una lengua que pertenece al tronco germánico, ¿vale? Entonces nos dicen que en las islas normalmente hay lenguas que son endémicas de allí, ¿vale? Y no tienen más riesgo de desaparecer las lenguas insulares que las lenguas continentales. Eso también se demuestra con este estudio cuantitativo, que es un mito, ¿vale? Por último, lo que nos dicen es que las islas no son nichos de conservación de las lenguas, sino todo lo contrario, ¿vale? Son lugares donde las lenguas cambian muy rápidamente y se diversifican muy rápidamente. Fíjense el español de Canarias, es un español súper evolucionado, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta primera caracterización basada en, digamos, universales prácticamente lingüísticos desde el punto de vista relativo? Que las lenguas aborígenes canarias no deberían ser lenguas aisladas, deberían ser lenguas que se hablan en otros lugares. Que esas lenguas deberían ser lenguas continentales costeras, como sucede con el resto de islas. Deberían tener una familia en la costa más cercana, continental, de tierra firme. Que estas lenguas deberían ser lenguas de contacto, es decir, lenguas que en un momento se expandieron como consecuencia del comercio, de la guerra,
¿vale? Y que empezaron a ser habladas por un grupo heterogéneo de población, como sucedió, por ejemplo, como les decía, en la Reconquista de España. Grupos heterogéneos, grupos lingüísticos heterogéneos, aragoneses, gallego-portugueses, vascos y castellanos, tuvieron que crear una coine para entenderse, ¿vale? Que estas lenguas deberían diferir bastante de sus antepasadas, puesto que las islas son focos donde la lengua varía sin ningún tipo de obstáculo prácticamente, y que cuanto mayor sean las islas, mayor va a ser la diversidad lingüística que van a tener en su interior, ¿vale? Esas son las conclusiones que sacamos desde un punto de vista, digamos, comparativo con el resto de lenguas del mundo. Pero bueno, vamos a ver entonces, una vez que sabemos que esa lengua insular o esas lenguas insulares tienen una familia lingüística, pertenecen a una familia lingüística, vamos a ver qué sucede con la filiación lingüística de las lenguas aborígenes canarias, ¿vale? En primer lugar, se nos plantea el problema del nombre. Ya me han visto que en varias ocasiones he hablado de lenguas, de lengua, ¿vale? Y eso es molesto, ¿verdad? ¿Verdad que es molesto estar todo el rato diciendo lenguas, lengua, ¿no? Bueno, pues eso es un problema que se le ha planteado siempre a la lingüística histórica. La lingüística histórico-comparativa, que estudia las lenguas antiguas, pues siempre se encuentra con problemas políticos contemporáneos cuando va a estudiar esas lenguas antiguas. Ustedes imagínense en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, estudiar las lenguas celtas, ¿no? Con todos los conflictos que había entre Francia, Alemania, ¿no? España, ¿vale? Entonces, claro, ahí el científico se tiene que abstraer, ¿no?, de esos problemas actuales y normalmente lo que se hace es utilizar un nombre unitario, pese a la diversidad geográfica. Fíjense la amplitud que ocupan las lenguas celtas, por ejemplo, y también las lenguas paleohispánicas, pese a su variación interna, pese a que no tengamos testimonios de si esa gente se comprendía o no, que lo más probable es que no se comprendieran entre sí, ¿vale? Tienen un nombre unitario. Bueno, pues ¿qué sucede con Canarias? En Canarias lo que sucede es que el PowerPoint no es compatible con él. Vale. En Canarias lo que sucede es que ha habido una larga tradición científica, ¿vale?, que lo que ha demostrado es que esas lenguas aborígenes canarias comparten unas fuentes comunes para su estudio, ¿vale? Tienen una gramática muy parecida entre ellas. Todos los autores que las han estudiado en el campo de la filología y de la lingüística la han denominado de una misma manera y además en el español de Canarias tienen un nombre también. Es decir, la población de Canarias se refiere a esas lenguas con un solo nombre, ¿no? Y ese nombre no es otro, disculpen, pero es que no, se ve que no hay compatibilidad aquí, no es otro que Guanche. De hecho, hay una norma ISO, ¿vale? Esa norma ISO que ven ahí, que es un estándar internacional por el cual se nombran las lenguas antiguas de todo el mundo, llama a las antiguas lenguas de Canarias o a la antigua lengua de Canarias Guanche y la considera una lengua sola, ¿vale? Eso en el campo de la lingüística es lo que se estila, es lo que se usa, ¿vale?, desde el punto de vista terminológico. Eso no quiere decir que sea extrapolable al campo de la arqueología, eso no quiere decir que otras disciplinas tengan que amoldarse a eso, pero en la lingüística histórico-comparativa es lo que se suele utilizar, es lo que está comúnmente aceptado y empleado por ese estándar internacional, ¿vale? Bueno, ¿cómo se clasifica el guanche, no? Los diversos autores que lo han estudiado han dicho que es una lengua extinta y fragmentaria. Luego vamos a desarrollar estos puntos para que ustedes lo entiendan bien, ¿vale? Han dicho que es una lengua archipelágica o insular, ya lo vimos, con lo cual no puede ser una lengua aislada y lo más probable es que provenga de una lengua de contacto. Nos dicen también que pertenece a la familia de lenguas libio-bereberes. Eso es muy importante. Las lenguas libio-bereberes son las lenguas que se extienden desde la antigua Libia hasta el bereber actual, ¿vale?, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista cronológico. Son un conjunto de lenguas ahí cuyas relaciones entre ellas no se conocen todavía del todo bien, pero se denominan así, ¿vale? ¿Y qué problema ocurre con el guanche? Bueno, que su relación con el bereber, con el amazigh, con la lengua que se habla hoy, es problemática, ¿vale? Y eso no es algo que sea baladí, eso es algo que lo han dicho, como lo veremos, autores bastante importantes y es algo que está reconocido en las bases de datos lingüísticas más importantes a nivel internacional, como pueden ser Glotolog y Ethnolog, que las ven ahí, la dificultad que hay siempre, por ejemplo, para clasificar el guanche dentro de las familias bereber. Claro, es un tema anacrónico, ¿no? Estamos comparando una lengua antigua con lenguas modernas, ¿no? Y fíjense que también se dice que su relación con el bereber se ha cuestionado, ¿vale? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. ¿Qué quiere decir que es una lengua fragmentaria? Vale. Las lenguas tienen una propiedad que se denomina la productividad, ¿vale? Gracias a esa propiedad, el lenguaje humano, nosotros podemos coger las piezas del léxico y con la gramática combinarlas y crear frases que no se han creado nunca, ¿vale? Gracias a la productividad existe la literatura, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, ¿qué sucede? Que hay lenguas, como por ejemplo esas lenguas fragmentarias, ¿vale? Que los alemanes le pusieron ese nombre tan feo, Primasprachen, ¿vale? Que eso significa lenguas de añicos, algo así, ¿vale? Esas lenguas no podemos hacer mucho con ellas, ¿no? Solamente tenemos pocas palabras y no conocemos todos los mecanismos gramaticales, no podemos producir sintagmas, ni podemos hacer literatura con ellas, ni nada parecido. Después tenemos las lenguas de corpus, como por ejemplo el latín o el griego, ¿vale? Tenemos un corpus amplio de textos, tenemos gramáticas que hicieron los antiguos gramáticos y gramáticas modernas, ¿no? A través del cotejo de todos esos textos. Pero claro, si esas lenguas las planteamos en la sociedad actual, pues claro, no podemos decir todo con ellas, ¿verdad? No están adaptadas a nuestras instituciones, no están adaptadas a nuestra sociedad, con lo cual su productividad también es limitada. Y después están las lenguas naturales, que son las que hablamos nosotros en la actualidad, con lo cual son lenguas que tienen una productividad ilimitada. Podemos decir con ellas lo que queramos y podemos hacer las frases tan largas como queramos, ¿vale? Entonces, el guanche es una lengua extinta y fragmentaria, carece de productividad, no tiene locutores contemporáneos, no tiene una gramática escrita y el corpus que tenemos es limitado e incierto. Esto es típico de todas las lenguas, como por ejemplo el íbero, todas esas lenguas antiguas tienen esta misma clasificación, ¿vale? Por supuesto, la semanticidad es muy reducida, solamente tenemos significados para un determinado número de palabras, los típicos significados que nos dan los cronistas, ¿vale? Y claro, poco podemos hacer a priori, ¿vale? Después está la cuestión de que ya habíamos hablado que es una lengua archipelágica o insular. ¿Por qué se dice una lengua? Bueno, no es algo baladí, ¿no? Diversos autores han demostrado que comparte una morfología nominal similar. Cuando comparamos el guanche de las distintas islas, lo que son los sintagmas nominales, que es lo que más hay, porque normalmente las lenguas utilizan sintagmas nominales para designar los lugares, para la toponimia, por ejemplo, para designar las personas, para la antroponimia, con lo cual lo que más hay en el guanche son sintagmas nominales, son sustantivos, ¿vale? Con lo cual esos autores han demostrado que un núcleo importantísimo de los restos de esa lengua guanche entre las islas comparten morfología nominal, y eso es importantísimo, ¿no? Hay un sistema onomástico común entre las distintas islas, es decir, esos nombres propios y esos topónimos tienen la misma estructura, suelen tener la misma estructura morfológica, pese a que uno se vaya a una isla o a otra. Por ejemplo, piensen, por ejemplo, en Tiguerorte y Tacoronte, ¿ves? Tienen una morfología similar, ¿vale? Además tienen innovaciones fonéticas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en Canarias está en ciernes ahora mismo el cambio, que ya está casi consolidado, del yeísmo, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, nuestros abuelos distinguían pollo de pollo, ¿no? El ave de la parte de la cocina, ¿no? Pero esa innovación, ha habido una innovación fonética que compartían toda Canarias a favor de la segunda, ¿no? A favor de decir todo con ye, ¿vale? Eso es una innovación fonética compartida. Bueno, pues cuando estudiamos los restos del guanche, vemos que entre las distintas islas hay innovaciones fonéticas compartidas, y eso es importante. Eso quiere decir que hay, como quien dice, pues una misma base lingüística para todas las islas, ¿vale? Después tenemos también testimonios de intercomprensión, que los ha identificado el profesor Sarmiento, ¿no? También hay testimonios de lo contrario, pero también tenemos que tener en cuenta, pues, el sesgo religioso, ¿no? de la Torre de Babel, ¿no? La condena de los infieles a no entenderse, ¿no? Entre sí. Entonces, bueno, eso también es discutible, y después el tema de la intercomprensión, pues depende de factores sociales, no solamente de factores lingüísticos. Lo más importante también es que todas las islas comparten un mismo alfabeto líbico-bereber, y claro, ahí estamos hablando de cuestiones materiales, ¿no? Que ya tocan en la interfaz entre la lingüística y la arqueología. Entonces, claro, cuando se demuestra que comparten todas las islas un mismo alfabeto líbico-bereber, pues ya el tema de utilizar un término unitario para designar a las lenguas de todas las islas empieza a cobrar, vamos, muchísimo peso, ¿no? Por menos que esto, lenguas antiguas de Europa, lenguas extintas de Europa, han recibido un nombre unitario, ¿vale? Y lo más importante es que una vez que se ha transcrito ese alfabeto, se ha detectado que las palabras pertenecientes al campo mostrativo, ¿vale? El campo mostrativo es todo lo que se puede hacer con los dedos, ¿no? Es decir, los adverbios, las preposiciones, todo lo que tiene significado gramatical, los morfemas de género, de número, de persona, son compartidos también y se ven en las inscripciones líbico-bereberes de toda Canarias, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando ya de que podemos hablar de una lengua, ¿no? La relación con las lenguas libio-bereberes. Bueno, las lenguas libio-bereberes, el bereber actual es una lengua poco diversificada, ¿vale? No es una lengua que sea demasiado antigua, puesto que si fuera más antigua tendríamos muchísimos más grupos dialectales. Los grupos dialectales del bereber están entre 5 o 7, ¿vale?
se ha demostrado que remiten a una lengua madre, es decir, nosotros podemos reconstruir a partir de esas lenguas una lengua común. Al igual que si nosotros cogemos el francés, cogemos el portugués, cogemos el español, cogemos el italiano, podemos reconstruir el romance común, ¿vale? Pues lo mismo sucede con las lenguas bereberes actuales. Podemos reconstruir una lengua común que sería el proto-bereber, se denomina esa lengua común, ¿vale? Esa lengua común tendría una antigüedad similar a la del romance o el germánico común, o sea, estamos hablando siglo II, siglo III después de Cristo, ¿vale? Más o menos. Y se sabe que esa lengua se utilizó como una koiné norteafricana en la antigüedad tardía, después de la romanización, como una lengua de contacto que utilizaron pueblos de distintas culturas y, muy importante, de distintas lenguas, porque eso de creer que en el norte de África solo se ha hablado una lengua desde la prehistoria hasta hoy, solo ha habido una cultura y solo ha habido un pueblo, a todos les suena a qué suena eso, ¿no? ¿Qué discurso político es ese, no? Pues eso ya se ha abandonado gracias a estudios como el que llevaba el profesor Carles Murcia, donde ha demostrado que junto al bereber hay otras lenguas, ¿no? Y claro, esas lenguas influyen también en el bereber de las distintas zonas esas que se hablan, ¿vale? Entonces vemos que el bereber, con mucha probabilidad, el protobereber seguramente pasó como sucedió con el latín, se hablaba en una zona muy pequeña y como consecuencia del comercio y de la guerra, que siempre son sinónimos, se expandió por una zona amplísima que es el norte de África, que prácticamente su equivalente geográfico es Europa Occidental. Y miren si hay lenguas en Europa Occidental, ¿no? Y familias lingüísticas, hasta lenguas aisladas hay como el vasco, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la relación problemática con el bereber o con el amazigh es algo que no solo lo dijo Belfeld, que Belfeld era un gran conocedor de las lenguas bereberes para el conocimiento que se tenía de esas lenguas en aquella época, sino que también lo han dicho berberólogos de la talla de Lionel Galland. Estamos hablando de un berberólogo que estudió el bereber en sincronía, prácticamente todas las hablas bereberes, ¿no? Y estamos hablando también de Martin Kosman, que es el máximo especialista en lingüística histórica bereber, ¿no? Entonces, claro, cuando esas personas han cuestionado la relación del guanche con el bereber, pues claro, hay que tomárselo en serio, ¿no? Cuando se hace eso, ¿no? ¿Qué sucede? A mi juicio, bueno, la relación es problemática por una cuestión cronológica. Cuando esa koiné se está formando, cuando esos pueblos de distintas culturas, de distintas lenguas seguramente, están adoptando esa lengua como consecuencia del comercio, que surge como consecuencia también de la romanización, esa gente es desplazada hacia el sur, hacia la costa atlántica, y también van con ello trayendo la escritura que representa esa lengua, que es la lengua líbico-bereber, pues esa gente todavía no ha consolidado esa koiné. Y ya se está poblando las Islas Canarias, si seguimos la cronología que nos dicen los arqueólogos de en torno al siglo II, III, ¿no? Entonces, claro, hay un problema cronológico. Si esa koiné estuviese ya perfectamente asentada en la costa atlántica y en toda la parte meridional del norte de África, pues seguramente tendríamos muchos menos problemas para explicar el guanche desde el bereber, ¿vale? Por eso es, desde mi punto de vista, la relación problemática, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de todas las cuestiones, digamos, generales, desde el punto de vista de la lingüística puramente general, y ahora vamos a ver cómo se caracterizan lingüísticamente estas lenguas fragmentarias, de las que tenemos muy pocos datos, ¿no? Bueno, pues tenemos una suerte tremenda, ¿no? Porque nuevamente tenemos a dos autores alemanes que han estudiado estas lenguas, que son los pioneros en estudiar, digamos, desde el punto de vista científico, de establecer una metodología de estudio para estas lenguas fragmentarias, ¿vale? Uno de ellos es Otto Ressler, que hizo su tesis sobre las lenguas guanches, ¿vale? Sobre el habla de los canarios. Imagínense qué privilegio tenemos, ¿no? Y el otro es Jürgen Untermann, que hizo su tesis y toda su vida estudió el íbero, ¿vale? Que es una lengua paleohispánica, con lo cual su relación con España ha sido muy intensa y eso ha provocado que hoy tengamos unos lingüistas históricos en España buenísimos, ¿no? Además, Otto Ressler también hizo un estudio importante sobre la lengua de los númidas, ¿vale? Y fue capaz de dilucidar la gramática que estaba detrás de las inscripciones líbicas, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo ese trabajo a el desciframiento del alfabeto canario, ¿no? Entonces, imagínense la suerte que tenemos, ¿no? ¿Y qué nos dicen ellos? Que bueno, para estudiar estas lenguas lo que hay que hacer es, en primer lugar, establecer morfemas y paradigmas gramaticales. ¿Qué son los morfemas y paradigmas gramaticales? Bueno, son los segmentos de las palabras que tienen el significado abstracto gramatical que les decía, que designan aspectos como el género, como el número, como la persona. ¿Y por qué dice que hay que actuar así? Pues porque eso es lo que menos cambia en las lenguas. Y ustedes imagínense una palabra como, por ejemplo, bro o cringe.
que lo usa mi hija, ¿no? Por ejemplo. Son préstamos del inglés, ¿no? Pero bro acaba en o. Y eso es un morfema del español, ¿vale? Un morfema de género del español y de número, ¿verdad? Y cringe, esa E también. Entonces, ¿qué tenemos? El léxico no es español, ¿vale? Pero los morfemas sí. Entonces, eso pasa en todas las lenguas. Los morfemas gramaticales son muchísimo más conservadores, ¿vale? Que el léxico. Entonces, lo que dice es, hay que separar esos morfemas, ordenar ese corpus, ahora veremos cómo se hace, y establecer paradigmas, es decir, lo que se repite, todo eso reunirlo. Y después hay que ver con el método histórico comparativo, es decir, comparando con las lenguas cercanas, ¿vale? Ver si hay algún equivalente con esas lenguas cercanas de esos morfemas gramaticales, que seguramente lo va a haber porque, como les digo, es lo más conservador en las lenguas, ¿vale? Fíjense, por ejemplo, el morfema nuestro A del femenino está desde el indoeuropeo, imagínense, ¿vale? Bueno, disculpen que la diapositiva a veces se traba. Bueno, vamos a aplicarlo a la toponimia de La Palma. Vamos a coger todos los topónimos de La Palma que empiezan por T, ¿vale? Vemos aquí toda esa lista de topónimos, comparten unos morfemas, ¿vale? Y a partir de ahí sacamos el paradigma, que es lo que está debajo, ¿vale? ¿Ven? Vamos sacando los paradigmas, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Hemos sacado ahí 4 paradigmas. Seguimos con los topónimos palmeros que comienzan por T. Vemos aquí todos estos paradigmas. Miren Tijarafe ahí cómo está, ¿vale? ¿Vale? Y hemos sacado aquí todo un listado organizado. Claro, estos datos tienen que ser certeros. Si cogemos datos que no son certeros, pues ya la hemos liado, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos separado los paradigmas y ahora lo que nos dice es, todos esos paradigmas que tiene, ¿en qué lenguas cercanas están? ¿Qué significado tienen en estas lenguas? Vamos a verlo. Cogemos todos estos paradigmas y vemos que en las lenguas que están aquí al lado, las lenguas bereberes, estos paradigmas existen, ¿vale? Vemos aquí palabras como tamert, que es la barba o el mentón, tirmt, que es comida en bereber, tanekra, que es montura, ¿vale? Terage, tirri, que es calor, ¿vale? Y vemos que esos paradigmas están presentes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ese tin está presente en la toponimia, en ese topónimo tinudaten, ¿vale? Pero, sin embargo, vemos que hay paradigmas que tenemos ahí que no los encontramos en bereber, ¿verdad? Fíjense en el tir ese, ¿no? Y el ten ese que no aparece, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen aquí los lingüistas históricos? Dice, vale, ahora reanaliza. Eso que tú ves que no cuadra, vamos a reanalizarlo, sabiendo los paradigmas que tenemos, ¿vale? Eso que tenemos en bereber son morfemas de género femenino y número singular, todo lo que tenemos ahí. Y lo que tenemos debajo, tin, es un pronombre demostrativo, esta, N es la preposición de, entonces es como decir la de los muflones, como ven ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay que reanalizar esos paradigmas. Vemos ahí el tin, ¿no? Que ese era certero, lo teníamos en bereber, y vemos aquí, oye, en ten, aquí hay un topónimo compartido, tinibúcar o tinibucar, aparecen con tenibucar, con lo cual es probable que sean variantes, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que esos topónimos están hispanizados, esos topónimos no están en guanche, son palabras españolas ya, ¿vale? Igual que aceite es una palabra árabe, pero ya está totalmente integrada al español, ¿vale? Entonces es normal que haya esas interferencias lingüísticas, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? El español tiene 5 vocales, pero tanto el árabe como el bereber, lo más normal es que tengan 3, ¿vale? Tienen I, A y U, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la I de ellos es más laxa. La I de ellos puedes hacerla como una E o como una I, ¿vale? Por eso es eso cuando ustedes han visto un magrebí pidiendo un cigarro, dicen cigarro amigo, ¿verdad? Pues eso es lo que está ahí en tenibúcar y tinibúcar. Es esa variación que ustedes ven, que al oído hispánico, claro, tú piensas que le dicen cigarro y tú oyes una E, ¿verdad? Pero él está diciendo una I, está convencido que es una I. Esas son las cuestiones de interferencia que se dan en la hispanización de los topónimos, ¿vale? ¿Y qué sucede con tir? ¿Alguien me lo sabe decir? A ver si alguien me lo sabe decir. ¿Qué sucede con tir? ¿Qué ven ahí con tir? Fíjense que después de la R, en todos los casos hay una nasal que es M, ¿vale? Y en español hay un tema de cacofonía, que cuando oímos 2 nasales juntas, nos suenan un poco cacofónicas. Entonces tendemos a hacerlas como R a veces, ¿vale? Y efectivamente, si nos vamos a las fuentes históricas, a los protocolos notariales y a las crónicas, vemos que aparecen con N. Con lo cual ya lo hemos solucionado. Esos 3 paradigmas pertenecen a uno solo, ¿vale? Que es tin, en origen. ¿Se dan cuenta?
Así es como funciona la lingüística histórico-comparativa. Pero ¿qué pasa? Que puede ir más allá, porque las palabras en las lenguas no solamente se forman añadiendo morfemas. Hay otras lenguas que no solamente añaden sufijos y prefijos, no solamente recurren a la fijación, sino que hay lenguas que recurren a otros mecanismos gramaticales. Por ejemplo, tenemos esas palabras que nos da Abreu Galindo, ¿no? Nos dice Anarfeque son los inciensos, y hay un topónimo que es Beninarfaca, que designa un inciensal, un sitio donde hay un montón de inciensos, ¿no? Y después nos dice, hay un sitio que se llama Jerjo, que es un topónimo, y Adirgirja es el chorro de agua, ¿vale? Entonces nos dicen los lingüistas históricos, oye, tú cuando veas dos palabras que se parecen entre sí, que comparten un montón de su forma, un segmento amplio de su forma, y hay un segmento que no cuadra, ese segmento es sospechoso de ser un morfema gramatical, con lo cual sepáralo, que es lo que hemos hecho con ben y con ad, ¿vale? Desde el bereber, ben se explica muy bien, ad es un problemón, ¿vale? Aunque a simple vista parezca que es fácil, es un problemón. Son esos problemas que siempre encontramos en el guanche, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si lo analizamos de cerca, vemos que una palabra tiene un vocalismo que va de una vocal abierta a una vocal cerrada, a, e, y vemos otro vocalismo que va de una vocal cerrada a una vocal abierta, y a, ¿vale? Anarfeque y narfaca. Pues eso es un mecanismo que tienen las lenguas bereberes, pero también el árabe y también el hebreo, de crear los plurales, ¿vale? Eso se llama un plural por apofonía o Ablaut, le dicen los alemanes, ¿vale? Y lo mismo pasa con Ajerjo, fíjense. Pasa de un vocalismo decreciente a un vocalismo creciente. Y gracias a eso sabemos que realmente no es Irgirja, sino como lo vemos ahí, ¿no? Igirja, seguramente. O Igirja. Después hablaremos de cuál es la pronunciación. Entonces ahí hemos detectado que hay una metátesis. ¿Por qué hay una metátesis? Porque hay un montón de róticas. Acuérdense los trabalenguas. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Eso siempre provoca metátesis con mutaciones, ¿vale? Por eso casi todos los trabalenguas utilizan esos fonemas, ¿vale? Entonces vemos que el mismo paralelismo está en bereber. Entonces, ¿qué sabemos de esta lengua a nivel gramatical? Que esta lengua tiene una morfología que se llama no lineal o configuracional, que es típico de las lenguas afroasiáticas, ¿vale? Estas lenguas tienen lo que se llama un patrón prosódico, que es como una especie de estructura, una especie de esqueleto, ¿vale? Que está formado por unos fonemas o unos morfemas que son fijos y otros que van variando en función del significado léxico, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la palabra takirza, que es labranza en bereber, ¿vale? Y vemos que esa palabra obedece a ese esquema, tiene una raíz que normalmente son 3 consonantes, como las matrículas de los coches, ¿vale? Son 3 consonantes que tienen el significado léxico, ¿vale? Kers significa labrar en bereber, ¿vale? Entonces, sabiendo esa raíz y sabiendo ese esquema, lo metemos dentro de ese esquema y formamos la palabra. Después tiene un vocalismo, que ya vimos que sirve para expresar también nociones gramaticales, como puede ser el singular o el plural, ese vocalismo que ven ahí, ¿vale? Y después tiene unos afijos, que normalmente también expresan relaciones gramaticales, como puede ser el género y el número. Bueno, pues eso que ustedes ven ahí, lo descubrió un cordobés, que se llamaba Hayuj, en el año 1100, 1010. ¿Qué les parece? De origen judío. Pues bien, como les decía, si nosotros metemos esas raíces nuevas que ven ahí, huir, cegar, no veo muy bien, si las metemos en esa estructura, pues creamos huida, creamos todos esos nombres de acción. Como pueden ver, es una lengua muy bien organizada, ¿verdad? ¿Y qué sucede con los mecanismos derivativos? Pues bueno, no son tan fáciles como en el español, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer labrador, tenemos que quitar ese sufijo ansa y añadir dor, ¿no? Pues en estas lenguas hay que acudir a otro patrón prosódico, a otra configuración. ¿La ven? Es un patrón completamente diferente. Pero si metemos la raíz en ese patrón, pues haríamos, por ejemplo, la persona que huye o cobarde, ¿no? Por ejemplo, la persona que se alza o que se levanta, etcétera, ¿no? Así crearíamos las familias de palabras. Pues bien, así es como se organizan las palabras de esas lenguas, como el árabe, como el hebreo, ¿vale? Como el bereber, lenguas de gente muy simpática y muy amada en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede si nosotros, en lugar de irnos al significado gramatical, que ya nos dijeron los lingüistas históricos, que es el más cierto, que es el que por el que tienes que ir para dilucidar las cosas, nos vamos por el significado léxico? Pues que siempre vamos a encontrar problemas, porque claro, estamos comparando lenguas antiguas con lenguas normalmente vivas, ¿no? Y entonces, claro, es un tema anacrónico, ¿no? Pues, por ejemplo, si lo hacemos con los restos que tenemos de La Palma, pues vemos siempre que hay palabras que, claro, que se explican súper bien desde el bereber, son muy fáciles de explicar desde el bereber, ¿vale? Por eso están en verde ahí. Dice, coño, esto es bereber de ayer, ¿no? Entonces, claro,
casi siempre es a las que muchos lingüistas se aferran para decir, oye, hablamos amazigh. Claro, eso es un sesgo de confirmación, ¿no? Lo que se llama cherry picking, ¿no? Tú coges lo que te interesa, lo que confirma tu hipótesis, y lo que no la confirma, lo tapas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que después nos encontramos con otras palabras que, si bien se pueden explicar desde el bereber, claro, presentan unos problemas gramaticales tremendos, porque aunque ustedes vean que Adeya Hamen es debajo del agua en bereber, porque Adein Waman es debajo del agua en bereber, esa aspiración que tiene a Hamen es un problema, ¿vale? Y esa forma que tiene es un problema desde el punto de vista morfológico cuando se reconstruye la palabra de agua, la palabra agua en protobereber. Hay un problema ahí, ¿vale? Aquí también nos encontramos con problemas, ¿vale? Aya es una variante de Adai en algunos dialectos, que se dice Aya en vez de Adai, ¿vale? Pero después con Timascuaya nos encontramos algún que otro problemilla morfológico también, que se parece más al líbico que al bereber. Con Benajuare también encontramos problemas con la vocalización, con Tagrayito también encontramos algún que otro problema, también desde el punto de vista semántico, ¿no? Porque fíjense lo que significa en bereber y lo que significa en la lengua de los antiguos palmeros, ¿no? Ahí hay cambios semánticos, que ya lo vimos que las lenguas insulares era lo normal, que cambiara muchísimo esa lengua, que no se pareciera prácticamente en nada desde el punto de vista semántico a la lengua madre, ¿no? Tebescorade, también tenemos ahí un paralelismo y problemas a la hora de explicarlo, la segunda parte por falta de concordancia de género, y después siempre encontramos palabras que tienen una morfología bereber, ¿vale? Porque Takande tiene una morfología bereber, pero desde el punto de vista léxico hay un problemón, ¿vale? Eso es lo normal, en todas las islas tenemos el mismo problema, hay un núcleo que es bereber, que no hay ningún problema, pero después hay un montón de problemas, ¿vale? Entonces es el problema de estudiar el léxico solo, ¿vale? Pues bien, después de ver toda esta cuestión, ya hemos visto toda la cuestión de filiación, hemos visto toda la cuestión de cómo se organizan gramaticalmente estas lenguas, entonces ya tenemos una base para analizar un topónimo como Tijarafe, ¿verdad? Tenemos una base ya buena, porque es un sustantivo, ya tenemos cómo se organizan los sustantivos en bereber y ya sabemos que es una lengua cuya morfología es configuracional, ¿vale? Pues bueno, ¿qué sucede con Tijarafe? ¿Cuál es su morfología? ¿Tiene algún paralelismo toponímico con Canarias o en el norte de África? Porque eso es fundamental en la lingüística histórica, ¿vale? Los lingüistas históricos europeos lo que hacen es comparar topónimos, por ejemplo, de prerrománicos de Francia, incluso hasta preindoeuropeos, y lo comparan con otras partes del mundo donde estuvieron los indoeuropeos. Eso lo hacen, es la práctica habitual en la lingüística histórica. Entonces aquí es lo mismo, aquí tenemos que hacer lo mismo, porque esa metodología ya está sentada ya, ¿vale? ¿Tiene algún paralelismo toponímico con Canarias o en el norte de África? ¿Qué nos dice su fonética? Eso es importante también, la fonética de los topónimos. ¿Por qué? Si ustedes oyen un hispanohablante que se sea como nosotros, ustedes saben de dónde es, ya saben de dónde es y de dónde no es. Si escuchan un hispanohablante que hace SZ, que diferencia las dos, ya saben que es del norte de la península ibérica, ya saben que de México no es, ¿vale? Entonces eso es importantísimo desde el punto de vista lingüístico, ¿vale? Si nosotros sabemos la fonética bereber que tiene esos topónimos, podemos saber de qué lugar del norte de África es probable que vengan. A nivel dialectal es un anacronismo, pero a nivel de familias dialectales no lo es, porque las familias dialectales forman bloques de un montón de lenguas que son más estables, ¿vale? Son más estables que las propias lenguas, que se mueven mucho más, ¿vale? ¿Cuáles son sus posibles etimologías? Esto es algo que a los lingüistas históricos nos interesa menos, lo de las etimologías, pero claro, todo el mundo quiere saber qué significa Tijarafe, ¿no? Entonces, claro, es algo que no podemos eludir, muchas veces no podemos eludir. Y fíjense que siempre es sus posibles etimologías, ¿vale? Porque recuerden, los topónimos no tienen significado, tienen etimología. Los topónimos son palabras que se utilizan para designar, no para significar, para designar un lugar, para designar una persona, ¿vale? Bien, ya seguramente la profesora Viña les habrá hablado de Tijarafe, así es como aparece Tijarafe en los primeros documentos, ¿vale? Fíjense que aparece con esa J y aparece también con la X, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber cuál es la primera tarea para estudiar los huanquismos, el grado 0 del estudio de los huanquismos, saber cómo se lee eso, ¿vale? Cómo se lee, por supuesto, en español, porque ya hemos hablado, son palabras que están integradas desde el principio. De hecho, los topónimos son las palabras que primero adoptan las lenguas cuando un territorio conquista a otro. Las primeras palabras que adopta de esa población suelen ser los topónimos, cuando hace las campañas militares propiamente dichas, y además siempre tienen colaboracionistas, ¿no?, dentro de la población local, con lo cual esas referencias para hacer las incursiones
Los topónimos son las primeras palabras que se suelen adoptar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se leen eso en español? Pues bien, tenemos la suerte de que la lingüística histórica española se conoce muy bien, hay estudios impresionantes de la lingüística histórica española y es una de las lingüísticas románicas históricas mejor conocidas, ¿no? Pues bien, sabemos que en el siglo XVI, tanto esa G como esa X, cuando estaba esa G antes E, I y esa J, se pronunciaban sh, ¿vale? O también je, es decir, como bonjour, ¿no? Añé. O como chat, como gato en francés, ¿no? Así es como se pronunciaba, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos, no, eso era tijarafe, ya estamos cometiendo un error al ver los paralelismos bereberes desde el punto de vista fonético. Ya estamos introduciendo un sesgo tremendo. Ya no vamos a dar con la clave. Si nos fijamos en que eso se pronunciaba je y era tijarafe o tijarafe, estamos más cerca, ¿vale? ¿Qué sucede? Eso es innegable que se pronunciara así, porque fíjense, el Quijote, que es de 1605, fíjense cómo se tradujo al italiano. Quijote se pronuncia eso en italiano, Quijote, ¿vale? Y en francés, ¿cómo se pronuncia? Añé, Quijote, ¿no? Ok, ¿vale? Entonces es indudable que eso se pronunciaba tijarafe, ¿vale? Bueno, vamos a analizarlo desde el bereber, pese a que no es una palabra bereber, pero tenemos que hacer el análisis como si fuese, no vamos a hacer el análisis como si fuese una palabra española, tenemos que hacer el análisis como si fuese una palabra bereber, ¿no? Con esa morfología que habíamos dicho, no concatenativa o configuracional. Bueno, pues de ahí podemos sacar una raíz, acuérdense que eran de 3 consonantes, ¿no? Como las matrículas de los coches normalmente, ¿vale? Imagínense cuando yo voy por la autopista viendo las matrículas de los coches, la cabeza va así, ¿vale? Entonces, está claro, ¿no? Es una lengua frasiática, tiene una raíz de 3 consonantes, eso está clarísimo, ¿no? Vemos que tiene un vocalismo, es un vocalismo ascendente, va de una vocal cerrada a una vocal abierta, con lo cual es un plural, seguramente, ¿vale? Y vemos que tiene esos morfemas gramaticales que habíamos visto de género, ¿no? De género femenino. Y se nos plantea un problemilla con esa E. Esa E puede ser como consecuencia de la hispanización, acuérdense de cringe, ¿no? La palabra cringe esa que dice mucho mi hija, ¿vale? Puede provenir de un plural bereber regular, que es in, ¿vale? Normalmente, pero también hay un plural bereber arcaico, que es i o iu, ¿vale? Que se encuentra en el bereber medieval sobre todo. Y después ese in se le añade a ese iu y da otros plurales regulares que son iun o iin, ¿vale? Bueno, ¿qué problemita tenemos con esta raíz YRF? Que lo he puesto con esos colores para que tengan en cuenta que es hispánica, ¿vale? Esos colores tan bonitos de la fiesta, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno, que esos fonemas son raros en bereber. La Y no es un fonema original del bereber. Cuando nosotros reconstruimos el proto-bereber, no hay Y, ¿vale? Está marcadísimo dialectalmente, es como el ceseo en español. Eso es una buena noticia, porque quiere decir que ese fonema nos va a dar información extralingüística sobre los hablantes de esas lenguas, ¿vale? Después también tenemos otra suerte, que es que la F no es muy común en bereber. A los bereberes no les gusta mucho la F, no es muy común esa F. Igual que en español, nosotros nos hemos cepillado prácticamente, y perdónenme la expresión, todas las Fs iniciales latinas, ¿no? Ficus decimos higo, ¿no? Bueno, hay gente que dice higo todavía, que es el paso intermedio, ¿vale? Eso no es que hablen mal, es que hablan con un arcaísmo, ¿vale? Hablan como se hablaba antes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Recuerden, son palabras hispánicas, con lo cual esa Y o esa Y de Quijote que habíamos dicho puede ser o sorda o sonora. Recuerden que en el español de la época se neutralizaba la sorda y la sonora. La gente oía Y y oía She y para ellos era lo mismo, ¿vale? Entonces, desde el bereber, esa Y tiene 4 opciones de interpretación, ¿vale? En principio, ¿vale? Lo estoy poniendo muy bruto, brocha gorda. Esa Y, si fuera una Y, tendría todas esas opciones de interpretación, 7, ¿vale? Si fuera una F, recuerden que en español la F puede ser F o H aspirada, ¿vale? Lo de higo y ficus, ¿no? O figo, como dicen los portugueses, el futbolista, que es figo, ¿no? Pues esa F puede representar tanto una F como una H aspirada. Acuérdense, por ejemplo, de Fernández y Hernández, el mismo apellido. Y todavía se dice Hernández aquí en Canarias. Por ejemplo, en el Hierro, la fuente de Tej Hernández, que es la fuente de Antón Hernández, ¿vale? Entonces, fíjense que esa F puede ser tanto una F hispánica como una H hispánica. Y eso tiene unos equivalentes posibles en bereber. Entonces, fíjense qué difícil, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos. Si sumamos todas esas posibilidades, si fuesen posibles todas esas posibles combinaciones dentro de la raíz, nuestra tasa de acierto sería del 1,
Si veo bien de aquí, 39%. O sea, a priori imposible, ¿no? Imposible de acertar, ¿verdad? Pero tenemos suerte otra vez más. Esa secuencia de consonantes no es muy común en bereber. Hay pocas posibilidades, ¿vale? Tenemos bastante suerte. Y además lo que les dije, la Y no es un fonema original del bereber, está marcado dialectalmente, ¿vale? Normalmente esa Y pertenece a arabismo o pertenece a unos dialectos muy particulares dentro del bereber, ¿vale? ¿Qué paralelismos canarios encontramos? Pues bueno, hay un tijarafe en Santa Úrsula, ¿vale? Que se llama exactamente igual, tijarafe. Por eso es la importancia de considerar el guanche una lengua. Porque si no la consideramos, si consideramos las lenguas de las islas, lenguas distintas, pues no podemos hacer estos paralelismos, ¿no? Desconocemos si es por una relación histórica con este pueblo. Hay un chijarafe en Arona, ¿vale? Lo hubo, lo recoge Betancur Afonso, ¿vale? Hay un ijerfe también, que si se fijan es la variante masculina plural, ¿vale? Pero es que además encontramos en esa secuencia consonántica, que no es muy común, encontramos algo que es importante, que es la variación Y-G, que ya vimos que una de las posibilidades interpretativas de esa Y es que fuese en origen una G, ¿vale? Una G, ¿vale? Entonces tenemos Chigarafa en Weimar, tenemos el auchón de Tagarafate, que aparece, también nos lo comenta Betancur Afonso, tenemos Garafo, ¿vale? Tenemos las rayas de la garapa en el hierro, y ustedes dirán, ¿y esa P? ¿Vale? La F bereber proviene de una P, ¿vale? Por eso está ahí. Y ese arcaísmo llegó a Canarias, ¿vale? Y tenemos también Garafía, que son poblaciones de La Palma, pero también en el hierro hay un Garafía en Isora, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Porque son los paralelismos que vemos en Canarias. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una variación G en los topónimos de Canarias, ¿vale? Para la misma secuencia inusual, que habíamos visto que era inusual de consonantes, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay un paralelismo exacto en las lenguas bereberes. Hay un conjunto de lenguas bereberes que son los dialectos cenetes que presentan esa alternancia. Donde otros dialectos presentan G, ellos presentan Y. La misma alternancia que vimos en los topónimos de Tenerife y de La Palma existe en una serie de dialectos bereberes, que son los dialectos cenetes, que esto lo descubrió Martin Kosman en 1995, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en bereber tenemos la palabra para rey, que es agelit, ¿vale? Y tenemos unos dialectos, que son los dialectos cenetes, que la hacen agelit, ¿vale? Entonces, esa fonética está muy marcada, solamente está en esos dialectos, ¿vale? Bueno, ¿qué paralelismos norteafricanos vemos? Bueno, pues vemos, por ejemplo, en la zona de Sus y de Dra, ¿vale? Vemos, por ejemplo, de aquí no veo, creo que es Adrar Tijarifen, creo que es Tayarift, ¿vale? Adrar es una cadena montañosa y te está diciendo que es la cadena montañosa de Tayarift, que es un femenino singular, ¿vale? Si me lo pueden leer porque no lo veo de aquí. Ayarif, ¿vale? Que es el masculino singular, es un pueblito ahí también. Esto todo es en el sur de Marruecos, ¿vale? Y aquí tenemos Tizi y Yarifen, ¿vale? Que es el masculino plural. Tizi es un puerto de montaña, un paso de montaña, una degollada que se dice aquí, ¿vale? También vemos los paralelismos con Ge, ¿vale? Tigil Tigerfiwin, que eso es en la Cabilia, en Tizi Ouzou. Iril Tigerfiwin, Iril es el hombro en bereber, y lo utilizan para designar aquí un lomo, ¿vale? Lo que es un lomo. Tigil es un lomo pequeño, Iril es un lomo grande, ¿no? Y después tenemos en Tinejdat un río que se llama Uet Tangarfa, ¿vale? Que ahí tienes esa N que no pertenece a la raíz, que seguramente provenga de un pronombre, como sucede con Tinejdat, que también tiene ese pronombre tin que ya vimos, ¿se acuerdan? Pronombre más preposición de, ¿vale? Vemos esos paralelismos norteafricanos. Pues bien, ya dijimos que era una secuencia inusual. Estamos llegando a dilucidar esa raíz, ¿no? Que tiene el significado léxico, que es lo que nos interesa ahora, es el significado de tijarafe, la etimología, perdón, de tijarafe. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, la primera posibilidad que se nos presenta es esa de los primeros topónimos que vimos en el sur de Marruecos, que eran Ayarif, Tijarifin, Iyarifn, etcétera, ¿no? Bueno, eso significa borde de un barranco, ¿vale? El borde de un barranco, un acantilado, como suelen ser rocosos por extensión, también designan roques prominentes o rocas, ¿vale? Ayarif. Pero ¿qué sucede? Que es un arabismo temprano, ¿vale? Y ustedes dirán, bueno, si es un arabismo, es imposible, ¿no? Que sea esa la etimología, ¿no? Porque aquí no llegaron los árabes, ¿no? Pues a lo mejor hay que cuestionar eso, ¿vale? Porque hoy la arqueología habla de poblamientos en el siglo X.
¿no? Siglo X, siglo XI, si no recuerdo mal. Entonces, ahí lo que había aquí en la costa de enfrente, se hablaba el árabe, porque el árabe sustituyó al bereber como lengua, como koiné, como lengua de contacto, como lengua de comercio, ¿vale? Entonces, cuidado, hay que plantearse esa cuestión también. De hecho, cuando yo estudié el topónimo Wehebei, vi que cuadraba bastante con una raíz de origen árabe, ¿no? El topónimo Wehebei, que designa el charco, designa un charco, significa charco, que diga, según Abreu Galindo, y además designa la zona del charco en Fuencaliente, ¿no? Antiguamente, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, la hipótesis más verosímil por la fonética que tenemos, por el vocalismo que tenemos, etcétera, es esta que está aquí. Ayerfi, Tayarfi, Tiyarfiwin, que significa cuervo o corneja. Es un nombre de ave, ¿vale? Que está en la toponimia norteafricana, ¿no? De hecho, los segundos topónimos que vimos, la etimología era esa, ¿no? De hecho, encontramos en el bereber de Sogna, encontramos ese plural que dijimos, ese plural arcaico ení, lo vemos en el plural de esa palabra, que aparece como teyarfi, ¿no? Que aparece también en los textos medievales. Y además es esa y que se encuentra en los dialectos senetes alternando con ge, ¿vale? Porque no todas las ge alternan con y en los dialectos senetes, solo una. Pues precisamente se da la misma alternancia que encontramos en Canarias y que encontramos en el norte de África. Con lo cual es muy probable que eso sea el origen de Garafía y de Tijaraf, el cuervo. De hecho, si vemos los topónimos hispánicos con cuervo, en La Palma se concentran en la zona noroccidental y en Tijarafe hay algunos, ¿vale? Como les decía, lo más probable es que el Wet Tangarfa en Marruecos haga referencia al cuervo, puesto que el cuervo no está en todo Marruecos, sino en esas zonas, y es Tinejdad uno de los sitios. Además, Tinejdad significa la de los pájaros en bereber, es la etimología de Tinejdad, ¿vale? ¿Qué sucede? Que claro, esto es un rasgo senete de las lenguas senetes, que es un grupo lingüístico de la familia bereber que se encuentra en el centro de la berberofonía. Son las lenguas bereberes que están más dispersas, ¿vale? Son las candidatas a haber sido una koiné, ¿vale? Porque son, fíjense que penetran en todos los dialectos. Todos los dialectos bereberes prácticamente tienen préstamos senetes. Son además las lenguas que están en la vía por donde llega el líbico bereber a Canarias. De hecho, por ejemplo, el topónimo Sigilmasa, fíjense, esa y tiene rasgo senete. Y sin embargo, pues ahí no sale una lengua senete hoy. Porque claro, el panorama ha cambiado lingüístico, ¿vale? Entonces, fíjense la importancia que tiene esto. Hemos visto que en Canarias es muy probable que estas lenguas hayan llegado a esta familia lingüística, ¿vale? ¿Qué sucede? Que son las lenguas más arabizadas. Por eso no son muy atractivas para los lingüistas bereberes, ¿vale? Porque claro, los lingüistas bereberes muchas veces lo que buscan es la revitalización de su lengua, con lo cual los dialectos más arabizados, menos conocidos, les interesan menos que los que tienen un continuum enorme, como por ejemplo la cabilia o las lenguas del Tashehid, por ejemplo, que, vamos, tiene muchos menos arabismos, ¿no? O el tuareg incluso, ¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos utilizar, es un error, esta clasificación. ¿Por qué? Porque las lenguas senetes se separan del bereber con posteridad, ¿vale? Esa separación que hay es posterior seguramente al poblamiento de Canarias y por eso vemos esa mezcla de rasgos. No vemos y solo en Canarias, sino vemos y ge. Quiere decir, digamos que ese cambio no se había consolidado del todo. Ocurría lo mismo que ocurre hoy con el yeísmo, ¿no? Hay gente que hace la y gente que distingue entre y, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que en Canarias, lo hemos visto, hay mezcla de rasgos. Hay mezcla de rasgos de esas grandes familias que los lingüistas bereberes llaman, desde el punto de vista un poco anacrónico para Canarias, pero que utilizan esas categorías que son medievales para separar esos grupos de lenguas, ¿no? Entonces, vemos que esos grupos de lenguas son impertinentes para Canarias, porque hay mezcla de rasgos y eso es importantísimo. Quiere decir que Canarias seguramente se pobló antes de que esas lenguas se separaran. Y vemos que la separación, según un estudio de glotocronología, precisamente lo ponen en el siglo, si no veo bien, tercero, ¿no? Más o menos, seguro segundo siglo tercero, ¿verdad? Entonces es importantísimo porque vemos que en Canarias está esa mezcla de rasgos y es además una característica del guanche, porque ocurre en todas las islas. Hemos visto que ocurre en todas las islas. Entonces la conclusión que sacamos es que es impermeable el guanche, una clasificación medieval, ¿no? Del bereber, porque claro, resulta completamente anacrónica, ¿no? Y bien,
Si ustedes quieren profundizar en todas estas cuestiones de la lingüística, les recomiendo, sobre todo para La Palma, los magníficos trabajos de Carmen Díaz Alayón, la profesora de la Universidad de La Laguna, con la que he tenido la suerte de compartir algunas clases. También les recomiendo todos los trabajos de Lutf y de Sabir, por supuesto, que, vamos, fueron los que nos enseñaron bereber prácticamente. Y de Magain van Putten, que es una gramática importantísima que tradujimos al español para introducirnos en la lingüística histórica bereber, ¿vale? Es un trabajo precioso para todo aquel que se quiere introducir en este campo. Y también, bueno, por supuesto, les recomiendo los artículos míos, que no son muchos, porque cuanto más lee uno, menos escribe, la verdad. Si quieren profundizar en estas cuestiones, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir hoy, que no ha sido poco, para variar un poco la cuestión arqueológica y meternos en cuestiones de lingüística. Y bueno, si tienen alguna duda y yo la puedo resolver, pues bienvenidas son. Muchísimas gracias por la atención. Sí. Muchas gracias por la excelente conferencia que nos ha dado, Brian. Una reflexión. La palabra aljarafe, Sí. sevillano, que es una Sí. zona que está así, ¿tiene algo que ver con Ijarafe? ¿Se puede relacionar? La verdad que no lo sé. Tendría que estudiarlo, tendría que ver el origen que tiene, pero en principio, si fuese un arabismo, que lo parece, pues tendríamos que verlo, ¿no? Tendríamos que ver esa posibilidad. Pero en principio, como les digo, todo apunta a que Tijarafe, por lo que les decía, por su morfología, por el vocalismo que presenta, muy probablemente sea una palabra de origen bereber y haga referencia a esa ave, y no es algo inusual en La Palma, porque por ejemplo tenemos Tazacorte, que Tazakurt significa la perdiz, ¿vale? Entonces es normal en la toponimia bereber y en la toponimia canaria pues que los topónimos hagan referencia a la presencia de algún ave que resultaba pues especialmente frecuente en esa zona, ¿no? Sí, claro, lo digo porque, claro, la ocupación musulmana, vamos a llamarla así, Sí, del sur de la, bueno, de la península ibérica, claro. pues se produjo mucho bereber en el norte de África, Sí, igual sí, sí, hay sí, sí. alguna relación. Claro. Desde el punto de vista fonético, Sí, es que claro, también hay que tener en cuenta que el árabe y el bereber son lenguas de la misma familia. Lo que pasa que, bueno, por una cuestión política actual, que hay un conflicto lingüístico entre el árabe y el bereber dentro del norte de África, pues esa relación, esa familiaridad no se reconoce por todos los lingüistas bereberes, ¿no? Pero eso es una cuestión de la que, desde mi punto de vista, los lingüistas nos tenemos que abstraer, porque si no, es que restamos al método de investigación. Es decir, ustedes imagínense un lingüista histórico alemán que dice, no voy a comparar el alemán con el persa o con el sánscrito porque los indios me caen mal, los hindúes, perdón, me caen mal, ¿sabes? O tengo un conflicto con el hindú del barrio, yo qué sé, ¿entienden? O sea, desde el punto de vista científico es una estupidez, ¿no? O sea, el hebreo, el árabe, aportan muchísimo. De hecho, uno de los lingüistas que he mencionado, Magain van Putten, es especialista también en árabe y en bereber, y gracias a las investigaciones que él ha hecho dentro de la lingüística histórica árabe, que ha tratado mucho las lecturas del Corán, ha habido avances dentro de la lingüística bereber importantes. O sea, no podemos renunciar, por ejemplo, a estudiar el hebreo porque hay ahora un conflicto entre Israel y Palestina. El hebreo es una lengua importantísima, tiene unos paralelismos increíbles con el bereber, ¿vale? Y lo mismo también sucede con el egipcio antiguo, que también es una lengua afroasiática de la misma familia que las lenguas libio-bereberes, que el árabe y que el egipcio. Como les decía, la gente más simpática de la tierra, ¿no? Entonces, no podemos renunciar a negar ese parentesco, esos procesos morfológicos que son comunes entre todas esas lenguas, porque es una evidencia. O sea, es que sería como si los indoeuropeístas se negaran a comparar lenguas por problemas políticos o conflictos lingüísticos que hay. Es restar, desde mi punto de vista. Sin negar, por supuesto, la particularidad de cada una de las lenguas, porque cada una de las lenguas tiene su identidad. Y, por supuesto, todas merecen un espacio, ¿no? Merecen una planificación lingüística, una política lingüística. El bereber merece una política lingüística que lo haga una lengua de uso, que tenga unas funciones más amplias dentro de la sociedad, ¿no? Eso nadie lo discute, pero no por eso vamos a negar las relaciones evidentísimas que hay entre el bereber y el árabe, que además el árabe es una lengua de la que tenemos un montón de textos antiguos.
tiene una gramática súper sistemática, mucho más sistemática que la del hebreo, y nos ayuda muchísimo a reconstruir esos patrones que son comunes, esos patrones que ustedes vieron, esas configuraciones son comunes. Ustedes ven la conjugación del árabe y la del bereber, y es que es prácticamente la misma, ¿entienden? Entonces, y negar eso es restar calidad científica al trabajo que se haga. Entonces siempre me gusta separar las cosas, me gusta separar las cosas. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Sí. Es que hay unos documentales que no me acuerdo el director, pero que son como 3 o 4 del origen de los gitanos, Sí. que son españoles, no me acuerdo el nombre del director, pero que salen los bereberes y que tienen que ver con los calvelias. La verdad que lo desconozco el documental, tendría que verlo. Da igual, pero como que esto me lo contradice totalmente. Entonces que solo quería saber si tiene algo que ver los calvelias con el bereber, el origen. Pues yo sé que el origen de los gitanos, por eso se llaman gitanos, creían que estaban egipcios. Ellos lo llamaban antes egipcianos. Y de ahí viene la palabra gitano, ¿no? Egiptiano, ¿no? Entonces, pero vamos, hasta donde yo sé, pues son lenguas que provienen de la India, ¿no? De la zona de la India, ¿no? Y la relación con el bereber, hasta donde yo sé, no hay relación con el bereber, ¿no? De esas lenguas, no son lenguas afroasiáticas, ¿no? Entonces, es todo cuanto puedo decir, la verdad. Lo desconozco si a lo mejor algún dialecto o algún habla gitana tiene alguna relación por algún contacto que haya habido. La verdad que lo desconozco, sinceramente. Lo que tú dices me hace mucho más sentido. Ajá, ok, nada, pues me alegro. Vale. ¿Alguna pregunta más que tenga? Sí. Yo pienso, el Guanche es antes de la clasificación, ¿de cuál clasificación? No me recuerdo. Sí, en el bereber hay unas lenguas, hay un conjunto de lenguas, un grupo de lenguas que es esa que vimos que ocupa el centro de la berberofonía, ¿vale? Que son las lenguas que se denominan senetes, ¿vale? Que no tienen nada que ver con la Viera Sanata, por favor. Vale, se denominan así por una cuestión, por la relación que hay con la historia medieval del norte de África, ¿no? Y esas lenguas un poco se oponen a las lenguas sanjayas y mahmudas, que más o menos es el kabilio, el tashelhit, ¿vale? Porque tienen una fonética distinta. Y uno de los rasgos que vemos es que donde esas lenguas tienen ge, las lenguas senetes hacen j, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que en el guanche se mezclan las dos. Quiere decir que seguramente esa gente llegó aquí antes de que se separaran esas lenguas, ¿vale? Antes que se produjera esa bifurcación entre lenguas senetes y sanjayas, que seguramente sea medieval, esa bifurcación, perdón, del siglo, a partir del siglo III, siglo II, siglo III, ¿vale? Se poblaron las Islas Canarias, muy probablemente, porque si no, veríamos una cosa o la otra, y lo que vemos es, hasta dentro de una misma isla, rasgos mezclados. Y eso pasa aquí, por ejemplo, con Tijarafe y Garafía, que pensamos que están relacionados, ¿vale? Y lo vimos en Tenerife, por ejemplo, dentro de Tenerife vimos que había con ye y con ge también. Entonces, eso apunta a que esa separación se dio después del poblamiento de Canarias. Eso es importante para la historia del bereber, puesto que no se sabe bien, no se conoce bien cuándo ocurrió esa fragmentación. Se ha recurrido a estudios de glotocronología, pero claro, la glotocronología, pese a que es un mecanismo, digamos, matemático, pues no es muy fiable. Se ha demostrado que no es muy fiable, ¿vale? Entonces, pues, estas cuestiones de cronología relativa, lingüística, pueden arrojar luz sobre eso. Por eso es importante, pese a que se discuta la relación del guanche con el bereber, es importantísimo estudiarlo porque podemos conocer cómo era el bereber en el momento del poblamiento, cómo era el bereber allí. ¿Vale? Claro. Vale, y cuando les digo eso, que el guanche, pues ya lo vimos, ¿no? O sea, lo normal es que nos encontremos en los archipiélagos, en las islas, nos encontremos con eso, con lenguas mixtas, lenguas que seguramente es una población que está en un lugar cercano a la costa de esa isla, que habla una lengua particular, pero que tiene que utilizar otra lengua de mayor rango, ¿vale? Para entenderse con gente diversa, y que esa gente diversa hace una misión, que es poblar las islas, porque las islas se poblaron de manera intencionada, y esa gente culturalmente diversa necesita una lengua para entenderse, ¿vale? Y entonces cogen una lengua que es una coine. Eso ha pasado el poblamiento de prácticamente todos los archipiélagos y de las islas, ¿vale? Es lo normal, ya lo hemos visto, con todos los estudios que hay cuantitativos de lenguas insulares, ¿vale? Y, por ejemplo, los restos del guanche se ve claramente. Cuando vemos, por ejemplo, los numerales guanches, ¿vale? Vemos que solo 7 se explican desde el bereber. Hay 3 que no se explican, y son de los primeros. Que ustedes saben que los primeros numerales
son los que mejor se conservan. Fíjense, por ejemplo, en alemán, eins, el inglés one, ¿no? Uno, ¿no? En griego también, o sea, quiero decir, son lenguas que se han separado hace muchísimo tiempo y comparten los mismos numerales. Los numerales que tenemos nosotros son prácticamente los latinos, son elementos del léxico que es dificilísima, es muy difícil que cambien, ¿vale? Y la lista de numerales que recoge Nicoloso D'Arreco es uno de los documentos más fiables que tenemos sobre el guanche. Y esos numerales no son bereberes y no sabemos de qué lengua son, ¿vale? Ha habido intentos de interpretarlos desde el bereber, pero es que son muy, muy forzados, ¿vale? Entonces eso lo que nos dice que esa lengua, o sea, que ese bereber que llega aquí, o sea, esa lengua que llega aquí, ese proto-guanche, esa lengua común que llega aquí, pues tiene restos de otras lenguas que son para bereberes, son lenguas que están conviviendo con el bereber, pero que no son bereberes. No sabemos si son lenguas aisladas, porque la zona que está aquí cerca tiene cordilleras importantes, ¿no? Como el Alto Atlas, tiene cordilleras importantes, ¿no? Como el Anti-Atlas. No sabemos si son lenguas aisladas o son otras lenguas afroasiáticas que se hablaban aquí, acerca, ¿vale? Y claro, esa diversidad cultural explicaría muchas cosas que encontramos en la arqueología canaria, por ejemplo, que no cuadran con lo que hay en el norte de África, lo más bereber propiamente dicho, que es la franja mediterránea, ¿vale? La cultura bereber, digamos, nuclear. Aquí lo que encontramos es una cultura más periférica, es un bereber más periférico, ¿vale? La cultura bereber en el sur del norte de África está mucho más intervenida por otras culturas, ¿no? ¿Vale? Por una cuestión meramente geográfica, no es el núcleo digamos, de la cultura bereber, que está normalmente asociado al Mediterráneo, ¿no? Entonces es normal. Y eso creo yo que explica muchísimo mejor los fenómenos lingüísticos que se ven en Canarias y también explica muchísimo mejor pues todas esas cuestiones que vemos en Canarias que no están en el norte de África, digamos, en las zonas mediterráneas, donde se encuentran los yacimientos libios, ¿no? y asociados a los númidas, etcétera, ¿no? Vale. Pues nada, pues si no tienen más dudas, pues muchísimas gracias y le doy paso a Fran.